Muy buenos días para todos, sean ustedes bienvenidos a esta nuestra tercera sesión de nuestro Power Training de seguridad llamada Vigilando la Casa. Haciendo un recuento de lo que hemos visto previamente durante estas sesiones, vamos a mencionar de que en la primera sesión hicimos como tal organizando una casa, donde por medio de herramientas como AD Manager empezamos a realizar toda la gestión para organizar un directorio activo desde cero. En nuestra segunda sesión, llamada Controlando el acceso a la casa, vimos herramientas como AD Self Service y PAM 360 que nos ayudan a tener una gestión del acceso dentro de la organización hacia las zonas de la casa, complementando esta analogía. El día de hoy nos toca ver todo lo que es vigilando la casa, el cómo nosotros vamos a empezar a implementar herramientas de seguridad como lo es un CIEM, para empezar a tener una vigilancia, una visibilidad de todo lo que ocurre en la organización o en nuestra casa. Entonces, yo soy Sebastián Figueredo, un gusto para todos. Yo soy consultor técnico para Manasengin Latam y hoy, en esta primera parte de nuestra tercera sesión, los voy a estar acompañando y hablando sobre todo lo que es las herramientas, o digamos la suite general del Log 360, particularmente de las herramientas Event Log Analyzer y UEBA. Entonces, vamos a empezar hablando de todo lo que es Event Log Analyzer. Event Log Analyzer para Manas Engine es nuestra solución de CIEM, una solución que nos ayuda a recolectar y a gestionar todos los eventos de la seguridad y de la información. Entonces, primero que todo, es necesario ya definir puntualmente qué es un CIEM. Y para ello, siempre nos vamos a basar en lo que dice Gartner. Aquí puntualmente lo que dice Gartner es que una herramienta de CIEM nos debe ayudar primero a todo lo que es otorgarnos esa visibilidad de nuestra infraestructura, posteriormente a la detección de incidentes, la detección de amenazas, y también nos debe ayudar en una posible respuesta para mitigar estas amenazas que ha detectado la propia solución. Dicho esto, también es necesario contar con un módulo que nos ayude en toda la parte del estudio de anomalías. Este módulo es conocido como UEBA, User and Entity Behavior Analytics, donde por medio de herramientas o digamos de algoritmos de inteligencia artificial y de machine learning, vamos a empezar a hacer un estudio del comportamiento tanto de mis usuarios y de mis entidades para detectar anomalías. Y también se dice que debe contar con una parte de lo que es Security Orchestration, Automation and Response, o mejor conocido como un SOAR. En este caso, vamos a estar hablando de que este tipo de funcionalidades son para responder ante los incidentes que se hayan detectado dentro de mi organización y dentro de mi infraestructura. Entonces, resumiendo un poco lo que puede ser un CIEM. Un CIEM nos va a permitir o nos va a brindar una visibilidad a nivel de qué. Lo primero que vamos a hacer es hacer una recolección de logs, una recolección de eventos de todos los dispositivos de mi infraestructura, hablando particularmente de Log Analyzer. Posteriormente, con toda esa recolección que nosotros hemos realizado de los eventos de mi organización, vamos a empezar a correlacionar estos eventos, empezar a organizar estos eventos con el fin de detectar anomalías, con el fin de detectar incidentes, con el fin de detectar amenazas dentro de mi organización. Y con ese tipo de visibilidad, por medio de la herramienta de CIEM, nosotros ya podemos empezar a jugar como administradores de seguridad qué es lo que queremos hacer y cómo vamos a empezar a responder a estos incidentes. Entonces, de igual manera, una herramienta de CIEM que nos debe apoyar. Nos debe de dar un módulo de alertamiento. Yo no quiero únicamente que él me detecte y no haga nada más, sino que me alerte a mi correo personal, por vía SMS, etcétera, que me llegue una notificación de que algo está pasando dentro de mi infraestructura. Con base en esa notificación, ya sabemos que tenemos un incidente de seguridad y empezamos a hacer una debida gestión para mitigar este incidente y cerrar esa vulnerabilidad. Posteriormente, ya cuando ha transcurrido un supuesto ataque, por ejemplo,
yo quiero que la herramienta me ayude en la generación de reportes, lógicamente consultar reportería detallada sobre qué está ocurriendo en la organización y también que me ayude en un apartado de compliance. En este apartado de compliance vamos a mencionar de que todas las organizaciones, sin importar el core del negocio, es necesario que se encuentren o que estén vinculadas a una normativa internacional. Esta normativa internacional puede ser PCI-DSS, puede ser IPA, SOX, bueno, cualquier normativa, pues la gracia de una herramienta de CIEM es que también me ayude generando reportería que me ayude a cumplir con esa normativa ante un auditor de esa normativa, por ejemplo. Y lógicamente, muchas normativas piden que se deben almacenar o archivar los logs durante cierto periodo de tiempo con el fin de hacer un análisis forense, por ejemplo. Entonces, también se debe contar con esa posibilidad de que esta herramienta de CIEM me permita un archivado de logs durante cierto periodo de tiempo según las necesidades de mi organización. En este caso, vamos a estar hablando de algo muy importante y es que el CIEM va a estar enfocado hacia los dispositivos. En este caso, no va a importar cuáles son los dispositivos. En este caso puede ser un firewall, un switch, un router, un workstation, un servidor, una base de datos. Pues el SIEM lo que va a hacer es recolectar toda esta información y me va a empezar a detectar esas vulnerabilidades. Y con eso, con esa visibilidad que me brindan estas herramientas, pues yo voy a empezar a gestionar como administrador de seguridad para mitigar estas vulnerabilidades. Entonces, bien, retomando un poco de uso, todo lo que hemos venido hablando sobre la casa, ya hemos organizado la casa, ya hemos controlado el acceso y ahora debemos vigilarla. Para vigilarla debemos tener muy en cuenta, debemos tener muy presente que tengo que tener claridad sobre las zonas de la casa. Cada habitación importante, cada habitación de pronto no tan importante de la casa, yo debo tener ese control, ese inventario de qué tengo en mi casa. En mi casa, por ejemplo, yo puedo tener 3 habitaciones, una sala, 2 baños. Yo tengo que tener ese control de cuánto tengo en mi casa, cuáles son esas habitaciones. Y si ustedes nos acompañaron la sesión pasada, recuerden que habíamos hablado de que estas zonas de la casa hacen referencia a los dispositivos. Y es necesario tener un control sobre estas zonas de quién accede a mi casa. Ahora bien, si yo ya he definido como tal todas las zonas de mi casa, yo lo que quiero empezar a tener es una visibilidad de la casa. En este caso, a mí no me va a importar o digamos me es indiferente qué zona de la casa sea. Yo quiero vigilar toda mi casa, independientemente si es la sala, el comedor, el baño, mi habitación principal donde tengo mi caja fuerte, pues yo quiero vigilar todo, obtener esa visibilidad de quién entra ahí y qué acciones hace dentro de esta habitación. En este caso, yo quiero monitorear todo lo que es mi habitación principal, donde muy seguramente tengo guardado, tengo almacenado bastante información crítica para mí. Puedo también almacenar, por ejemplo, dinero dentro de mi casa, pero también quiero monitorear el baño, quiero monitorear el comedor, quiero monitorear la sala. ¿Por qué? En este caso, con la analogía de la casa, ¿qué puede ocurrir, por ejemplo, si ingresa un ladrón? Un ladrón puede ingresar bien sea por la puerta principal, como Pedro por su casa, pero un ladrón también puede ingresar por la ventana del baño, por la rejilla, por la rejilla de ventilación de la cocina, por ejemplo. Todos esos puntos de acceso a mi casa yo necesito tenerlos vigilados, porque pueden ser zonas débiles de la casa en las cuales yo necesito visibilidad para ver quién ingresa y posteriormente qué acción hace. Entonces, sumamente importante, en el caso de la casa, instalar cámaras que me ayuden a monitorear estas habitaciones, que recordemos que las habitaciones serían los dispositivos. Entonces, yo quiero obtener visibilidad sobre mis habitaciones para saber quién accede y sobre todo qué acciones hacen en las habitaciones. De pronto yo por las cámaras empiezo a notar o empiezo a obtener visibilidad de que alguien en mi sala, de pronto un amigo, un invitado que llegó un día, se robó un cuadro de mi sala. Empiezo a tener esa visibilidad. Eso es lo que yo quiero obtener. Posterior a que yo tengo dicha visibilidad,
yo lo que quiero empezar es a correlacionar los eventos. ¿Qué es una correlación de eventos? Imaginémonos que un día yo salí de mi casa a las 9 de la mañana y llegué más o menos a las 5 de la tarde. Y yo me encuentro con este panorama, este paisaje, mi sala completamente desorganizada. Uno llega y dice, ve, tan raro, ¿qué habrá pasado? Posteriormente, si sigo caminando en toda mi casa, voy encontrando más desorden, pero al final encuentro esto. Mi mascota, que ha hecho un completo desastre de pronto en la cocina. Me rompió platos, me sacó la loza, etc. Mi mascota hizo un desorden. Entonces, con base en estas dos imágenes y en el recorrido que yo hice dentro de mi casa al momento de llegar a las 5 de la tarde, yo puedo sacar una conclusión de que mi mascota estuvo jugando, estuvo hiperactivo, de pronto hubo una fuerte lluvia y se asustó y me hizo un desorden completo en la casa. Eso sería correlacionar los eventos. Aquí algo pasó, pero aquí esto más pasó, como esa secuencia. Si entramos de pronto en un caso de uso más real al momento de correlacionar los eventos, yo puedo decir de que llegué a mi casa, salgo a las 9 de la mañana, llego a las 6 de la tarde, pero cuando yo salí de la casa, yo estoy seguro de que dejé todo cerrado, todo con candado, y encuentro este panorama de que la puerta principal de mi casa está abierta. Es algo muy extraño. Si continúo, yo visualizo de que en mi sala hay una serie de huellas, marcas en el piso de zapatos muy extraña, que estoy seguro de que en la mañana no se tenían este tipo de huellas. Y por último, cuando llego a mi habitación principal, yo veo que la puerta principal, o digamos la puerta crítica para mí, donde guardo mi caja fuerte, está abierta. Y yo siempre la dejo cerrada. Entonces, bajo este análisis, yo puedo llegar a la conclusión de que muy posiblemente alguien entró a mi casa, entró por la puerta principal, de pronto había una vulnerabilidad en la puerta y esta persona posteriormente empezó a realizar como tal el recorrido para llegar a la habitación principal y accedió a la información crítica. Esto en una organización ya puntualmente cómo se vería. Alguien pudo haber entrado a una puerta principal, que puede ser, por ejemplo, un dispositivo no tan crítico, un workstation. Esta persona ingresó como tal a la casa por medio de ese workstation y empezó a realizar movimientos laterales para ver hasta dónde podía llegar. En este caso, esos movimientos laterales a dónde lo llevaron. A mi sala, que puede ser un servidor Linux de una criticidad media, no tan importante, pero tampoco de baja importancia. Y posteriormente, de ese servidor Linux, este personaje logró saltar a mi servidor de archivos crítico, a mi cuarto principal y obtener, digamos, cierta información. Entonces, una correlación sería como ese paso a paso que un atacante haría para llegar a considerarse como una vulnerabilidad o una amenaza dentro de mi organización. Y lógicamente, cuando yo he visto esto dentro de mi casa, yo lo que quiero es tener o implementar medidas de seguridad, una medida que me alerte a mí cuando esto ocurra, de pronto cuando alguien entra a mi casa en horas indebidas, por ejemplo, y obtener esa visibilidad. Por último, decir que se tienen que mitigar estos incidentes en la casa. De pronto, cuando alguien ingrese a mi casa e ingrese a una zona indebida, podamos decir, oiga, voy a botarle al perro bravo para que lo muerda, para evitar que me haga daño. O que si ya se robó algo, pues capturar. ¿Listo? Entonces, en este caso, yo por medio de este punto lo que quiero hacer es mitigar los incidentes que ocurran en la casa. Un invitado puede llegar y puede tener acceso a la sala, al comedor y al baño. Pero si por X o Y motivo va y llega con acceso hasta la habitación principal, pues yo lo que quiero hacer es soltar a los perros. Ese es como uno de los objetivos principales que nosotros vamos a tener aquí con una herramienta de 100. Entonces, aterrizando un poquito más todos los conceptos de la analogía que hemos visto. En este caso, la habitación, ya lo mencioné, van a ser estos recursos críticos de la organización. Estos recursos críticos directamente pueden ser servidores, workstation, bases de datos, un router, un switch. Van a ser esos recursos por los cuales yo tengo que hacer la gestión. Las cámaras, para obtener una vigilancia, nos van a dar una visibilidad. En este caso,
Yo voy a empezar a recolectar información y esta información dentro de la organización serían los logs de los dispositivos. Y voy a estar capturando cada acción que un usuario haga dentro de un dispositivo. Cada acción que una persona haga dentro de mi pieza, pues la voy a estar vigilando por la cámara. Cuando hablamos de correlación, ya vamos a estar hablando puntualmente de que queremos hacer una detección de amenazas, una detección de riesgos dentro de mi infraestructura. Entonces, sabemos que una correlación es como ese paso a paso que hacen los atacantes. Entonces, yo lo que quiero es detectar cuando alguien haga ese paso a paso dentro de mi infraestructura. Luego, cuando hablamos de soltar a los perros, vamos a hablar de que queremos hacer una acción para mitigar estas amenazas. Lógicamente, cuando ya alguien realiza como tal una acción, pues quiero mitigar los daños que me hizo en esa acción. Posteriormente, y aquí aparece la palabra vulnerabilidades. Si yo de pronto dentro de mi organización cuento con una estrategia de Cyber Threat Hunting, que sabemos que es ir a buscar amenazas dentro de una organización, pues yo encuentro vulnerabilidades dentro de esa estrategia de Cyber Threat Hunting y yo empiezo a mitigar esas vulnerabilidades en mi organización con el fin de ser, lógicamente, más proactivo dentro de la seguridad de la infraestructura. Y por último, información. Cuando hablamos de información, hacemos puntualmente referencia a que queremos encontrar, obtener reportería detallada de lo que alguien ha encontrado de lo que la herramienta ha encontrado dentro de la organización, perdón. Entonces, esta reportería debe ser poder consultada en cualquier momento, sin un límite de tiempo, y de igual manera, como ya lo venía mencionando antes, yo quisiera contar como tal con un módulo de compliance. En este caso, un auditor, si hacemos la analogía con la casa, puede ser la persona que viene a revisar el gas y me dice que, oiga, sus instalaciones de gas se encuentran bastante mal, bastante dañadas. Y yo como no tengo visibilidad de cómo está mi casa a nivel de la infraestructura de gas, pues voy a tener problemas. ¿Listo? Entonces, una herramienta de CIEM que debe ayudar con todo el tema de compliance para presentarle a un auditor independientemente de la normativa. En este caso, pues si por ejemplo mi organización está enfocada al sector bancario, pues yo quiero que una herramienta me ayude a generar reportes de PCI y DSS. O si de pronto estoy en el sector salud, pues quiero que una herramienta me ayude con la normativa IPA. En eso me van a ayudar las herramientas. Entonces, en este caso, vamos a entrar un poco más puntual a todo lo que es la herramienta del Log 360 y particularmente a Event Log Analyzer. Aquí, como buena primera medida, vamos a encontrar un dashboard. Un dashboard que nos brinda como tal una vista general de todo lo que está ocurriendo dentro de la organización. En este caso, nosotros vamos a poder obtener visibilidad. Yo lo personalicé para obtener la visibilidad que yo quiero. Y estoy viendo todo lo que son los eventos de mi infraestructura, independientemente de los dispositivos, bien sean Windows o Syslog, independientemente de las habitaciones, yo tengo la visibilidad aquí. Y también empiezo a obtener como una vista general de seguridad, que es lo que tenemos, por ejemplo, a nivel de los últimos ataques, y a nivel de incidentes. Ya cuando llega un punto en el que ya hay un ataque formalizado, se convierte en un incidente, pues empiezo yo a obtener esa gestión y esa visibilidad por este medio. Sin embargo, yo con la herramienta empiezo, ya como administrador de seguridad, quiero empezar a organizar mi casa. Entonces, ya he agregado los dispositivos críticos de mi organización y quiero empezar a hacer una correlación de estos eventos sobre esos dispositivos. Entonces, la herramienta me brinda como tal este apartado de correlación de eventos, en el cual nosotros vamos a poder encontrar ya eventos de correlación por defecto, en que la herramienta me va a ayudar lógicamente a visualizar, por ejemplo, ataques de fuerza bruta, actividad de ransomware, todo el tema de las criptomonedas, todo eso nos va a ayudar la herramienta, pero aquí algo muy importante es que nosotros vamos a poder gestionar los eventos de correlación que queremos que apliquen en mi infraestructura. En este caso, yo voy a venir aquí al apartado de Manage Rule y voy a obtener visibilidad de todos los eventos de correlación.
Y aquí yo voy a crear un nuevo evento de correlación. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Con la analogía de la casa. Estamos empezando a definir qué puede ser una vulnerabilidad en mi casa. Entonces, que alguien entre por la puerta principal, deje huellas en la sala e ingrese a mi habitación principal. Ese sería como el paso a paso en la casa. Aquí, en la construcción de un evento de correlación, yo lo que quiero es definir ese paso a paso que haría el atacante dentro de mi infraestructura. Entonces, por ejemplo, quiero empezar a monitorear cuando alguien entre en algún dispositivo, en alguna habitación de la casa. Entonces, vamos a decir de que cuando alguien entre a un dispositivo Windows, que va a poder ser, por ejemplo, un servidor crítico de mi organización. Posteriormente, yo quiero empezar a monitorear qué hace sobre mi dispositivo Windows. Entonces, yo lo que empiezo a realizar es, con un paso a paso, aquí ya predefinido por la herramienta, empiezo a ver qué está haciendo. Si de pronto me empieza a modificar archivos, esa sería como esa siguiente acción que este personaje haría. Y posteriormente de que me modificó archivos, empezó a modificar los permisos sobre estos archivos. Entonces aquí podemos ver cómo la herramienta nos empieza a mostrar como tal ese paso a paso que haría el atacante, o yo empiezo a definir ese paso a paso que haría el atacante para definir que esto es una vulnerabilidad en mi organización. Y eso es bastante importante. Ya con esto, yo puedo empezar a detectar cuando alguien esté haciendo algo indebido dentro de mi infraestructura. Cuando alguien entra a una habitación y, por ejemplo, robe algo o, por ejemplo, ejecute un comando. Entonces, empiezo a obtener esa visibilidad, empiezo a tener esa gestión dentro de mi infraestructura. Luego de esto, yo lo que quiero, digamos ya como administrador de seguridad, ¿yo qué he hecho? Consulté el dashboard, vi que no había gran cosa dentro del dashboard y empecé a gestionar y a crear eventos de correlación para detectar acciones específicas dentro de mi casa. Una vez yo he creado esto, o he definido todos los eventos de correlación, ¿yo qué quiero? Que la herramienta me alerte, me notifique cuando algo malo esté ocurriendo dentro de mi organización. Para ello, la propia herramienta de Event Log Analyzer cuenta con el apartado de alertas. En estas alertas, nosotros vamos a poder empezar a visualizar lo último que ha llegado, lo último que ha llamado la atención para la herramienta, pero aquí, de igual manera como en el caso de correlación, yo tengo la opción de crear nuevos perfiles de alerta. En este caso, voy a crear un nuevo perfil de alerta y en este lo que vamos a hacer es definir sobre qué vamos a estar monitoreando la alerta. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar un nombre, vamos a llamar eh, entrada ilegal a la casa. Vamos a definir que esto va a ser una severidad crítica, porque si alguien entra de manera ilegal, digamos, forza la puerta de mi casa, pues es algo crítico para mí. Luego voy a definir, listo, ¿por dónde va a entrar? Por todo lo que son las habitaciones del primer piso. Quiero que me alerte cuando alguien, por ejemplo, rompa una ventana o force la puerta. Entonces, quiero que me monitoree sobre toda mi infraestructura de Windows, que sería en este caso el primer piso para mi organización. ¿Y qué alerta vamos a seleccionar? Entonces, aquí ya la herramienta me empieza a dar como esa gestión de qué acción particular van a hacer sobre ese primer piso. Romper una ventana, de pronto forzar la puerta, no sé, cualquier acción que pueda hacer un atacante. En este caso, yo puedo venir aquí y buscar Windows. Como todos son servidores Windows, yo empiezo a monitorear. De pronto, quiero monitorear cuando alguien falle un logón, cuando alguien falle el acceso a cualquier recurso de los que he seleccionado previamente, a cualquier habitación del primer piso. Quiero empezar a monitorear con base en lo que la herramienta me da. Pero ¿qué otro alcance yo tengo? En un inicio, durante la presentación, yo les mencioné a ustedes de que, por ejemplo, una persona ingresó por la puerta principal, que puede ser un workstation, y empezó a realizar movimientos laterales. Sabemos que los movimientos laterales es algo que define como tal el marco de microattack para todo lo que son las técnicas, tácticas y procedimientos que un atacante utiliza para atacar una organización, valga la redundancia. Entonces,
La herramienta ya cuenta con este marco de MitraTag y me puede brindar dentro de una alerta cuando detecte algo como los movimientos laterales, que bien lo mencionaba antes, o lo que dice el marco de MitraTag, command and control, exfiltración, acceso inicial, todo eso lo vamos a empezar a poder monitorear con la herramienta, con este apartado del alertamiento. Entonces, si particularmente yo quiero verificar todo lo que son los movimientos laterales dentro de mi organización, yo puedo decirle aquí a la alerta, mira, con base en lo que dice mi TraTag de movimientos laterales, quiero que me alerte sobre algo en particular. En este caso, una copia, por ejemplo, desde una carpeta de administrador compartido. Lo podemos hacer y directamente con darle guardar, ya la herramienta me va a empezar como tal a alertar con este punto. Lógicamente, cuando yo implemento estas herramientas, hablando un poco más técnicamente, cuando se detecta un incidente, ya le asocié la alerta, ocurre este incidente, la alerta va a disparar, pero aquí me va a llegar a la herramienta. ¿Qué opciones de notificación tengo yo para esta alerta? Cuando alguien ingresa a mi casa, yo lo que quiero es que, por ejemplo, me llegue una alerta al celular o me llegue una alerta al correo. Entonces, la herramienta cuenta con esas opciones, con una notificación vía email o con una notificación vía SMS que me llegue al celular. Adicionalmente, aquí va a haber algo muy importante que es el workflow. Durante la presentación, yo les mencioné a ustedes todo el tema de que nosotros podemos como tal mitigar estos incidentes de seguridad. ¿Y cómo hacemos esto? Por medio del workflow. En este caso, yo lo voy a habilitar y voy a querer agregar un nuevo workflow. Y aquí nosotros, ya la herramienta me da visibilidad de los workflows existentes. Por defecto vamos a tener 6 workflows que nos van a ayudar en ciertos puntos críticos de la organización. Por ejemplo, bloquear una USB, deshabilitar un computador, sacar y deshabilitar un usuario que pueda estar haciendo algo ilegal, detener un servicio, todo eso lo vamos a poder hacer por defecto. Pero ¿qué ocurre si yo quiero o necesito tener la opción de crear un nuevo workflow? Lógicamente lo vamos a poder hacer. Y aquí en este punto, nosotros por medio de un drag and drop, vamos a poder como tal seleccionar ese flujo de trabajo que yo quiero que haga en cierto dispositivo cuando alguien haga un incidente, cuando alguien haga algo indebido dentro de mi organización. Entonces, veníamos hablando de todo lo que eran las acciones sobre mis dispositivos Windows, de que alguien entró en Windows, de pronto hizo un logón en cierto punto, borró un archivo, creó un archivo, bueno. Aquí nosotros vamos a poder seleccionar como qué queremos o qué va a ser el perro de ataque para mitigar esta vulnerabilidad. Entonces, lo primero que yo quiero que haga es que me saque al usuario. Aquí ya con esto ya he sacado el usuario. Posteriormente, yo quiero que me ejecute un script de Windows. Aquí le vamos a dar, bueno, si yo quiero que me ejecute, por ejemplo, el script de Windows, aquí con el archivo Windows, pues lo elijo. En este caso, pues vamos a verlo, como posterior a que saque el usuario, quiero que me reinicie el sistema. Y una vez me reinicie el sistema, quiero que deshabilite como tal todos los puertos de la USB. Con este paso a paso, nosotros vamos a empezar a construir qué es lo que quiero que la herramienta haga cuando llegue esta alerta. Por ende, un workflow nosotros lo podemos ver o asimilar como una acción de mitigación ante incidentes de mi organización. Y posteriormente, ya sé como administrador de seguridad que la herramienta con el dashboard me da información. Puedo crear eventos de correlación para encontrar incidentes particulares y puedo crear alertas que me notifiquen y adicionalmente, cuando se active esta alerta, puedo obtener una acción que mitigue esta vulnerabilidad. Entonces, por último, yo lo que quiero es empezar a consultar toda la reportería relacionada con todo lo que ha encontrado la herramienta de mi casa, de mi organización. En este caso, toda la reportería que vamos a encontrar por defecto con la herramienta de Event Log Analyzer, pues digamos, nos va a ayudar a obtener visibilidad puntual de eventos que ha encontrado en la infraestructura. Vamos a encontrar eventos para todo lo que son los dispositivos Windows, dispositivos Linux, pero también dispositivos de red. Entonces, con esto
Ya la herramienta me brinda como tal una visibilidad completa de la infraestructura. Y no solo de dispositivos, sino también si yo quiero monitorear todo lo que son aplicaciones, fuentes de nube para AWS, todo lo que es el file monitoring sobre los archivos, todo lo que son los riesgos dentro de la organización. Si de pronto yo quiero contar con un apartado de todo lo que se conoce como inteligencia de amenazas, pues por medio de la herramienta yo puedo encontrar esto. Encontrar cuáles son esas amenazas que han llegado, en mi caso en los últimos 30 días, a mi organización. De pronto, qué ladrones o qué métodos están utilizando los ladrones para ingresar a mi casa. Esa visibilidad yo la voy a obtener aquí en este punto, con la reportería. Y luego, ya cuando ha pasado como tal todo el peligro, yo quiero empezar a cumplir o asociarme a normativas internacionales. Entonces, la herramienta me va a ayudar ya con este módulo de compliance a verificar, a visualizar reportes de la propia herramienta que me van a ayudar a cumplir con esta normativa. Entonces, si yo necesito cumplir con PCI DSS porque soy un banco, voy a obtener reportes asociados. Con la IPA porque soy del sector salud, voy a obtener reportes asociados. Ese tipo de alcance nos brinda la herramienta de Event Log Analyzer. Ahora, ya como para finalizar un poco aquí este punto, vamos a ver y a continuar con la presentación todo lo que es el módulo de UEBA. Con UEBA vamos a empezar a hablar de que queremos hacer una detección de anomalías de todo lo que es el comportamiento de mis usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Al momento de detectar una anomalía, la herramienta usa inteligencia artificial y machine learning. Quiere decir, yo implemento una herramienta de UAPA para que empiece a estudiar el comportamiento de mis usuarios y de mis entidades, que las entidades son el dispositivo, y con base en este estudio del comportamiento, ya cuando la herramienta ha aprendido muy bien cuál es este comportamiento normal del usuario, empieza a detectar anomalías. Entonces, ¿qué pueden ser estas anomalías? Pueden ser anomalías de patrón, de tiempo o de conteo. Entonces, vamos con el caso de uso más simple. Dentro de las organizaciones, un logón. Normalmente, la herramienta aprendió que X usuario, por ejemplo, pongamos el usuario Mauricio, se loguea entre las 9 y las 10 de la mañana en su equipo. Pero un día X, el usuario Mauricio se loguea a las 3 de la mañana. Esto para la herramienta es una anomalía dentro de su comportamiento. Y como es una anomalía, digamos que este usuario Mauricio no tiene por qué estar conectándose a algún recurso a las 3 de la mañana, eso es una anomalía, entonces yo quiero que la herramienta me alerte sobre esto, que la herramienta me indique, oiga, mire, este usuario tiene un comportamiento anómalo en este momento por estas y estas razones. Eso es el UEBA. Estudiamos primero el comportamiento normal y posteriormente empezamos a estudiar las anomalías que puedan tener tanto usuarios como entidades en su comportamiento. Para Managed Engine, ¿qué quiere decir esto de UEBA? Vamos a estar hablando de que es un add-on dentro de la suite del Log 360 y que para adquirirlo completo deberíamos obtener tanto Event Log Analyzer como AD Audit Plus. Digamos que el UEBA es como un hijito entre Event Log Analyzer y AD Audit Plus. Sin embargo, para hablar más a detalle de todo lo que es la herramienta de AD Audit Plus, que nos ayuda, nos da como una barrera de seguridad a nivel de la auditoría del directorio activo, los voy a dejar en compañía de mi compañero, valga la redundancia, Juan Pablo Ramírez, quien ya nos va a hablar, mostrar más a detalle todo lo que es esta herramienta de AD Audit Plus. Vale, Sebastián, muchas gracias por tu presentación. Creo que realmente interesante conocer el tema de monitoreo y todas estas herramientas que nos permiten a nosotros poder gestionar y estar vigilando la casa. Bueno, para continuar en nuestra sesión, voy a compartirles pantalla un momento, por favor, donde vamos a continuar nuestra sesión de vigilando la casa.
Pero antes de esto, necesitamos realmente conocer por qué, digamos, la auditoría y el monitoreo son dos prácticas distintas, pero complementarias, que se utilizan en la gestión de los sistemas en redes, en seguridad o en cualquier aspecto de tecnologías que nos permitan realizar este tipo de actividades. ¿Cuál es el propósito de la auditoría? Realmente la auditoría se enfoca en la revisión de registros o datos y se enfoca también en las actividades que ya pasaron, para así nosotros poder evaluar si se cumplieron, si la seguridad de nuestro hogar se mantiene, si la integridad y la eficiencia que tenemos implementadas en nuestros hogares se están cumpliendo. El objetivo principal de la auditoría es poder proporcionar una revisión imparcial y una evaluación en retrospectiva de lo que ha ocurrido. En cambio, el monitoreo, como lo hemos visto en la sesión anterior, implica la observación más que todo en tiempo real de lo que están haciendo nuestros usuarios o lo que están haciendo las personas que están ingresando a nuestras casas o los que quieren ingresar. Entonces, digamos que es la gran diferencia. La auditoría se centra en eventos pasados y generalmente implica la revisión de registros históricos. Puede ser periódica o una auditoría desencadenada por algún evento específico. En cambio, el monitoreo se lleva a cabo en tiempo real y con intervalos regulares que se concentran en eventos y condiciones actuales. Para esto, vamos a ver entonces, nos vamos a enfocar el día de hoy en todo el registro de eventos. El registro de eventos nos va a poder permitir a nosotros, si mantenemos la analogía, poder generar y poder registrar todas las actividades como inicios de sesión, que nos muevan la sala, que nos muevan las partes de la cocina, que nos muevan la nevera, si seguimos con la analogía, todo este tema de cambios o creación de cuentas de usuarios, eliminación de grupos, todo cualquier cambio que podamos tener dentro de nuestra organización, lo vamos a poder auditar. Y el seguimiento a cambios, pues permite realizar, como bien lo dice, un seguimiento de lo que se está realizando dentro de nuestro sistema, para poder analizar si los cambios fueron realmente con el propósito de ayudar o que se realizaran las mejoras o adecuaciones necesarias, o son cambios que están afectando la productividad o nos pueden estar afectando a nosotros. Si seguimos en el tema de la casa, un cambio puede ser uno de nuestros integrantes que tiene permiso a nuestro ecosistema, dejó la puerta abierta con qué fin. Dejó la rejilla de la cocina, como decíamos anteriormente, abierta con qué fin. Esta auditoría de registro de cambios nos permite mantener las políticas de seguridad. Ahora, ¿cuáles son los informes de auditoría? Los informes de auditoría es el resumen de todas las actividades y registros que están realizando en nuestra casa. Esto nos va a poder permitir analizar y tomar acciones no en el momento de inmediato, sino una vez validada esta información, nos va a permitir tomar acciones para poder mitigar todos estos temas de vulnerabilidades que podamos encontrar, que se crean dependiendo del uso que le están haciendo a los permisos o a los privilegios que hemos asignado. No quiere decir que todos los privilegios o todos los accesos sean controlados o sean exteriores. Como lo veíamos en la sesión anterior, nos enfocábamos en no permitir entrar a nadie y tomar las medidas necesarias para que nadie ingresara a nuestros sistemas. Aquí lo que vamos a ver es cómo nosotros vamos a cerrar las brechas de seguridad a nivel de las personas que ya tienen acceso dentro de nuestro sistema, que pueden realizar acciones que abran brechas de seguridad en nuestra casa. Olvidaron cerrar la ventana del patio, olvidaron cerrar la puerta con seguro
Y este tipo de acciones pues nos van a permitir, perdón, con la auditoría, este tipo de acciones vamos a tener visibilidad pues para mejorarla. Digamos, en el cumplimiento normativo nos va a permitir que nosotros como organización o las diferentes organizaciones puedan cumplir con las regulaciones y estándares de seguridad, como ya se habían mencionado anteriormente, como son la HIPAA, la SOS, o dependiendo de la organización que quiera cumplir. Ahora bien, digamos que tenemos una retención de registros y es importante definir una política de retención de registros para asegurarnos que los registros que tenemos de nuestra auditoría se conserven durante un tiempo necesario para fines legales y de cumplimiento. Por ende, en este momento entonces vamos a ver un poco de la herramienta que nos va a permitir a nosotros tener este tema de auditoría, que como ya lo vimos anteriormente, no es lo mismo que el monitoreo. Digamos que vamos a ver AD Audit Plus, que también está embebida dentro de esta herramienta que nos mostraron anteriormente nuestro compañero Sebastián. Y es importante tener, digamos, lo que hablábamos de registros porque nos va a permitir tener una auditoría y vamos a ver un reporte de auditoría en este momento sobre las horas que los usuarios, digamos, están dentro de nuestro sistema. Entonces acá tenemos un reporte que se llama usuarios activos. Vamos a seleccionar todos nuestros usuarios y aquí podemos ver las horas activas o las horas de inactividad que tuvieron nuestros usuarios en nuestro sistema. Llámese activos, así tengan el computador desbloqueado y estén realizando cualquier tipo de acción dentro de este, teniendo un blog de notas abierto, teniendo una aplicación corporativa en uso, inclusive teniendo una página web de videos eh, activa dentro del computador. Entonces, esta herramienta o este reporte en general, pues nos ayuda mucho a nosotros como organización a conocer realmente en qué momento los usuarios pueden tener un horario de mayor actividad, a qué recursos están ingresando con mayor frecuencia. Normalmente ingresamos y continuamos con la analogía de la casa. ¿Dónde mantenemos más? En la sala, en el patio, en la cocina. Es importante poder tener este registro periódico de actividades, pues para conocer más adelante, digamos, poder estos datos integrarlos con un tema de analítica para validar, digamos, un cambio de comportamiento de nuestros usuarios. Si normalmente un usuario está ingresando un recurso de 8 a 5 de la tarde, nuestro horario laboral, de lunes a viernes, y de un momento a otro cambia ese comportamiento, ingresa un recurso totalmente diferente, ya no está entrando a la sala, sino está entrando a uno de nuestros cuartos, pero en la noche ya no lo hace normalmente como lo estaba haciendo de lunes a viernes y lo hace un domingo en la madrugada, pues al nosotros tener este registro de actividades, esta base de datos de actividades, pues vamos a poder validar que ese comportamiento anómalo en este usuario nos puede representar algún tipo de brecha de seguridad. Entonces, este informe es bastante importante tenerlo presente para cuando nosotros queramos conocer cuál es el comportamiento normal de los usuarios. Otro tipo de reporte es, digamos, el logón fallido. ¿Cuántos de nuestros usuarios trataron de ingresar a nuestros recursos y por X y Y motivo fallaron al ingresar? ¿Y por qué lo hicieron? Tenemos una política de contraseñas, hablando a nivel de sistemas, robusta o es demasiado complicada para que nuestros usuarios tengan contraseñas que sean de difícil recordación. Tenemos políticas de contraseña que están haciendo a los usuarios equivocarse o fallando en este tipo de logueos, o es porque una de las identidades quizás fue vulnerada y tiene en este momento peticiones
desde otras diferentes IPs para ingresar al sistema. Entonces, este tipo de análisis es importante nosotros tenerlos para comenzar a validar las políticas de cumplimiento que nosotros tenemos hacia nuestros usuarios para que accedan a nuestros recursos. Entonces podemos ver que tenemos inclusive información desde qué IP el usuario está tratando de conectarse. ¿Esta IP pertenece al segmento de red de nosotros? ¿Cuál es el destino del computador? Y si este computador normalmente es al que él ingresa. Bueno, una vez, digamos, tengamos todo este tema de reportería nosotros, que es importante tenerlo para gestionar y poder validar el comportamiento de los usuarios, pues ya comenzaríamos un tema de análisis. Este tema de análisis que nos permite analizar el riesgo. Y el riesgo lo da el comportamiento de los usuarios. Y pues las herramientas de nosotros manejan un tema de inteligencia artificial que nos van a poder permitir pues comenzar a, ¿cómo se diría? Comenzar a prevenir todo este tema de usuarios dentro de nuestro sistema. Por ejemplo, aquí tenemos un informe de actividad inusual. Podemos ver detalladamente qué es lo que está pasando con nuestros servidores. Por ejemplo, tenemos que nuestro servidor producción 04 es al que más están ingresando nuestros usuarios y en una actividad inusual. Aquí comenzaríamos a validar qué tenemos en este servidor o qué tenemos en este cuarto que les parece tan atractivo a los ciberdelincuentes para atacarlo. Una vez nosotros podamos analizar esto, pues podríamos tomar acciones para que esto no suceda. Podríamos comenzar a proteger a nuestros usuarios no, a nuestro cuarto, a nuestro servidor que es importante para nosotros, porque ahí es donde guardamos información confidencial o archivos importantes de nuestra organización que tienen información privilegiada de nuestros usuarios. Y hablando de archivos, ¿por qué si protegemos también las identidades, por qué no proteger los archivos? ¿Por qué no proteger cada cosa de nuestro hogar? Porque no solo por donde caminan nuestros usuarios, también son las cosas que tocan. Entonces la herramienta tiene un tema de auditoría de archivos. Si lo vemos desde este modo, podríamos decir que es proteger la lamparita que tenemos en la casa, es proteger las almohadas, las cobijas, cada parte o cada componente que pertenece a nuestro hogar. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Lo están tratando bien? ¿Están haciendo buen uso de ellos? Entonces podríamos validar un tema totalmente de cómo los usuarios están haciendo uso de cada uno de los recursos que nosotros les damos. Por ejemplo, sabemos que tenemos nuestro servidor de archivos y dentro de nuestro servidor de archivos queremos validar qué archivos se han sido creados últimamente y por quién ha sido creado. ¿Qué nueva persona trajo algún detalle a nuestro hogar? Y si ese detalle pues no tiene ningún tema de virus, no tiene ningún tema de ransomware, si los archivos que se están modificando están siendo modificados por la persona correcta, no quiere decir que la persona de recursos humanos esté modificando información que no es relevante para recursos humanos, o la persona de TI está cediendo a recursos que no tienen nada que ver con sus actividades normales, sino quiere ir a mirar documentos de la nómina, quiere ir a mirar documentos de viajes de personas que alguna vez viajan, quiere validar información de personas que pueden ser de interés personal para él, pero no realmente laborales. Entonces, desde la herramienta podemos tener todo este tema de visibilidad a nivel de archivos. Cuáles archivos han sido modificados y con qué personas han sido modificadas. Y si tenemos esa información de los usuarios que tienen la capacidad de ver ciertos archivos, pues también deberíamos tener la información de los usuarios que tienen permiso sobre esos archivos y por qué los tienen. Entonces acá vamos a ver un tema de análisis. Perdón, primero vamos a ver un tema de alertas para que nos informe
¿por qué las alertas son importantes dentro de esa modificación de archivos que están haciendo? Cuando un usuario que no tiene permisos a ingresar a las alertas, a ingresar a archivos o a ingresar a recursos donde no deberían tener, ¿por qué la herramienta no nos genera una alerta para poder informarnos de que ese usuario no está ingresando a un perfil o a un archivo específico? Digamos que acá podemos crear un perfil de alertas basado en lo que los usuarios están realizando. Podemos crear un perfil de alerta si un usuario ingresa a una categoría que no está permitida. O podemos ingresar a una alerta de DNS donde nosotros podríamos comenzar a configurar este tipo de alertas cuando perdamos comunicación o los usuarios estén haciendo cosas indebidas a nivel de DNS. ¿Listo? Y todo lo mismo que dijimos anteriormente. En horario laboral, si está fuera del horario laboral, y que nos notifique, que es supremamente importante que a nosotros nos genere una notificación vía correo o una persona encargada de estar validando la información en tiempo real, como lo vimos en la sesión anterior. Entonces, digamos que este tema de alertas es un poco importante verlo. Pero como les decía anteriormente, queremos validar los informes de privilegios que los usuarios actualmente tienen. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que asegurarnos que los usuarios que les pedimos permiso en la segunda sesión tengan el acceso correcto dentro de nuestro hogar. Y este informe es supremamente importante para eso. Aquí nosotros desde la herramienta vamos a poder ver que los usuarios que nosotros les permitimos ingresar a ciertos lugares de nuestro hogar estén ingresando y estén haciendo buen uso de las cosas que tienen ahí, que estén haciendo buen uso de la sala, que estén haciendo buen uso de los recursos, un recurso, digamos, un carro o un servidor, si lo ponemos en paralelo. Es importante que nosotros comencemos a analizar este tema de permisos o permisos basados en roles, por decirlo así, de menor privilegio. Por ejemplo, aquí podemos ver cuando de Zapata utilizó un reset de password o una creación de cuentas. Nosotros le dimos el permiso a este usuario para que pudiera permitir el acceso a otros usuarios, o nosotros como administradores somos los únicos que deberíamos tener este privilegio. Muchas veces, por el movimiento de usuarios, por la cantidad de usuarios que puede tener una organización, no tenemos el control y la visibilidad total de este tipo de acciones. Entonces, estas herramientas nos permiten realmente de una manera muy sencilla, a nivel de reportería, a nivel de auditoría, poder sacar y obtener esta información que para un administrador de TI es muy valiosa. Si no tuviéramos este tipo de herramientas, obviamente lo podríamos hacer también. El director activo nos guarda un log de registros, es una base de datos donde nosotros podemos también consultar muchas de estas cosas. Pero tendríamos que tener un nivel técnico bastante alto, a nivel de PowerShell, a nivel de bases de datos, para poder sacar un registro como esto. Porque, digamos, la herramienta también nos permite, digamos, sacar reportes de GPOs, de auditoría, de grupos, de diferentes cosas. Pero si no tuviéramos esta herramienta sería mucho más complicado poder sacar este tipo de reportería. O inclusive no tendríamos ni la visibilidad para sacar esta información que nos permitiría tomar decisiones a futuro dependiendo cómo los usuarios están administrando nuestros recursos. Y cuando tengamos, digamos, un evento de seguridad, va a ser muy difícil poder identificarlo, porque no vamos a tener a la mano información o registros válidos rápidamente para poder analizar la causa raíz de un evento de seguridad. No vamos a saber qué usuario tenía qué privilegios, posiblemente el atacante utilizó la cuenta y la eliminó
porque para que no quede registro. Entonces, este tipo de herramientas van a mantener esta información pues al día, van a tener un repositorio asegurado, donde realmente la información vamos a poder garantizar que no sea modificada de ninguna de las acciones que hacen nuestros usuarios. No sé si tengan algún tipo de preguntas. Quisiéramos saber algún tipo de preguntas que ustedes tengan sobre la herramienta. Los invito a que nos pongan en el chat. Claro que sí, Juan. Mira, aquí tenemos una pregunta ya relacionada con todo lo que es la creación de roles en AD Audit. Entonces, aquí dentro de la herramienta vamos a mostrar y a enseñar cómo se hace como tal esta creación de roles. En este apartado de admin, vienen aquí al apartado de Technicians y ustedes pueden ver aquí Technicians and Roles. En roles, nosotros vamos a poder configurar un nuevo rol a voluntad según las necesidades de la organización. En este caso, yo voy a poder definir pestaña por pestaña de la herramienta qué es lo que este usuario con este rol que estoy creando va a tener acceso a la herramienta. Entonces, si de pronto es un usuario auditor de alguna normativa internacional que solo le interesa tener acceso a los reportes, pero nada de configuración, nada de analítica, pues directamente le podemos limitar ese acceso dentro de la herramienta. Se tiene esa opción. ¿Listo? No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, acá tenemos otra pregunta de Melvin Gutiérrez. ¿Esta herramienta EOS funciona con 100 y FIM? Sí, digamos, en este caso particular, todo lo que hemos venido hablando es Log 360 la suite, ¿cierto? Esta Log 360 suite hace referencia, digamos, la columna principal del Log 360 es Event Log Analyzer, la herramienta enfocada al 100, AD Audit, que es el monitoreo de las actividades sobre el directorio activo, es auditoría, y UEBA, para el estudio del comportamiento de anomalías para usuarios y entidades. En este caso, tanto la herramienta Event Log Analyzer como AD Audit van a contar con un módulo de File Integrity Monitoring para vigilar el monitoreo sobre la actividad de todo lo que ocurre con los archivos. ¿Qué ocurre? En Event Log Analyzer nosotros tenemos el alcance de poder hacer File Integrity Monitoring, bien sea sobre dispositivos Windows, pero también sobre dispositivos Linux. En el caso de AD Audit, pues tenemos el alcance ya no para Linux. AD Audit no puede hacer el File Integrity Monitoring en Linux. ¿Listo? No sé si existe alguna otra pregunta. Sí, Elio Herrera hace otra pregunta. Dice, trato de agregar a Log 360 la herramienta de Event Log Analyzer y me pide la clave de administrador. Se las coloco, pero no me agrega la herramienta. Gracias. Creo, Elio, que esto puede ser un tema, digamos, de soporte. Podemos poner, no sé, el chat de correo para temas de soporte, ya que no es una pregunta que vaya alineada con el webinar, puede ser un tema de soporte. Entonces te vamos a poner en el chat el correo para que por favor nos copies el error que te está saliendo y un equipo técnico te colabore en ese sentido, ¿vale? Jesús Hostos nos hace otra pregunta. ¿Se puede integrar con otras soluciones? Claro que sí. En este caso, pues las propias herramientas, tanto Event Log Analyzer como AD Audit, es posible integrarlas con demás soluciones. Por ejemplo, en el caso de Event Log Analyzer, como es un SIEM, él puede recolectar información, ya sea de aplicaciones, de dispositivos, puede recolectar información, todo lo que se comunique por protocolos Syslog y WMI. En caso de integraciones, ¿qué es lo que vamos a obtener? Por ejemplo, mencionándote una rápida, podemos hacer la integración con nuestra propia herramienta de PAM 360. O de igual manera, podemos hacer integración con mesas de servicio, mesas de ayuda, para elevar un ticket a estas mesas de ayuda cada vez que ocurra un incidente o una alerta. De igual manera, tenemos ese alcance con AD Audit Plus con ServiceNow. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta vamos a tener por acá? Y en el caso de Firewall y demás dispositivos, creo que la estás respondiendo, ¿verdad? Entonces, en teoría, podríamos leer todo lo que sea protocolo Syslog. Exacto, como dice Juan Pablo,
La herramienta de Event Log Analyzer puede recolectar información de todo lo que se hable por el protocolo Syslog. Sea un firewall Palo Alto, un firewall Barracuda, por ejemplo, pues podemos recolectar información de ese dispositivo. Entonces, por el momento creo que no hay más dudas. Muchas gracias por haber asistido a esta nuestra tercera sesión. Por favor, no se pierdan la siguiente sesión, que es el día jueves a las 10 de la mañana, hora Colombia, donde vamos a estar hablando ya en nuestra última sesión de asegurando la casa, como una continuación de lo que hemos venido viendo hasta el momento. Muchas gracias a todos por su atención, que tengan un buen día. Muchas gracias, Juan Pablo. Para ustedes, feliz día.